gracias por estar hoy día aquí. Veo que hoy estará optimista, esperemos que sí, pero vamos a hablar, en realidad hoy día no venimos con pauta, pero venimos con diario. Así que vamos a hacer pasar a Tomás para que conversemos este día lunes. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, gracias. Un gusto verte, efectivamente. Saludos a todos. Oye, te estaban mandando saludos desde Boston. Estaba Bueno, Mauricio mandándote saludos desde Boston. bueno. Oye, Tomás, mira, yo te quiero comentar hartas cosas, pero en realidad quiero que partamos conversando sobre este pacto que logró firmar el socialismo democrático con el Partido Comunista, Frente Amplio. Bueno, la izquierda se coordinó, logra firmar este pacto, en donde al final de cuentas reconocen que la Constitución tiene muchas fallas, esta propuesta de Constitución tiene muchas fallas, y que ellos están dispuestos a cambiar una serie de cosas. El tema es que Telier en este menjunje dice, bueno, de todas maneras, esto no lo podemos asegurar tampoco. ¿Qué te parece a ti este pacto? ¿Sirve, no sirve? ¿A quién le suma, a quién le resta? ¿Sabes lo que pasa? Gretchen, estamos a 3 semanas del plebiscito. Y la verdad es de que yo tengo un amigo con una especie de Pepe Grillo mío, que me maneja todas mis redes y me maneja todo. Entonces, es un frontón que tengo que me opina bastante. Y además me hace una cantidad de cosas como editar los videos míos y todo lo demás. Todas las cosas que salen en TikTok mío los trabaja él. Entonces, la verdad las cosas es que es un buen alter ego, amigo, porque ya me entiende y me conoce y sabe cuando cometo errores y todo. Entonces, me retaba por la semana pasada contigo. Y me retaba porque peleamos mucho. Y me decía, y me culpaba a mí, me culpaba a mí, no a ti. Me culpaba a mí porque en el fondo me decía, y hoy día me decía, mira Tomás, deja de huevear, ¿ya? La verdad de las cosas quedan 3 semanas para este plebiscito y la verdad de las cosas que ya está definido esta cosa y para serte sincero, ya no te escucharon, ya definitivamente deja de pelear con rechazo, por así decirlo, me decía, y trata de alguna manera de llegar y hacer lo que, además lo reproduje, porque a mí me gustó, ¿eh? Me mandó el video del Chino Ríos. Y para serte sincero, yo encontré que el video del Chino Ríos llamando a votar rechazo era espectacular. Si tú me preguntas a mí me dejó para adentro, porque lo encontré bien hecho, simple, ninguna pretensión, ningún exceso de audiovisual, se notaba que estaba hecho muy artesanalmente, pero la verdad de las cosas que él lo asociaba con todas estas imágenes que tenía de cuando él estaba en la cúspide de su carrera como tenista, y Chile había logrado ser el número 1, y como todo Chile eventualmente salió a las calles, eventualmente para disfrutar de ese momento. Gente muy emocionada. Y él simplemente decía que él llamaba a votar por rechazo para que Chile volviera a ser el número 1. Y de repente preguntaba entre medio, esta cosa muy corta, decía, ¿cómo vamos en este partido? Ya está a punto de terminar. Y realmente a mí lo que me gustó es que no peleaba con nadie y era capaz de alguna manera con un testimonio muy personal que ni siquiera sale en la franja. Es un testimonio de él, ¿te fijas o no? Y yo lo encontré notable. Si tú me preguntas a mí, yo dije a mis adentro, esto es, por aquí va la cosa, ¿te fijas, no? Por aquí va la cosa. Si tú me preguntas, yo he dicho en todas partes que yo creo que se desaprovechó este plebiscito como una oportunidad para buscar una salida al país. Y yo creo que ya todo el mundo tiene la sensación de que las dos opciones, tú y yo estamos por rechazo, como me dijiste la semana pasada. Y yo no lo digo porque estoy tratando de manipularte, porque yo, a pesar de la amistad que hemos construido, yo nunca te he preguntado por quién vas a votar. Nunca. ¿Verdad? Y la verdad de las cosas es que puedo suponerlo, pero la verdad de las cosas es que nunca, no hago eso. No lo hago nunca. Y la verdad de las cosas es que cuando tú y yo podemos estar en eso, actualmente por rechazar, pero ni apruebo ni rechazo resuelven el problema político del país. Tenemos una crisis. Y esa crisis
los chilenos hoy día hay que empezar a prepararse para ellas a largo plazo. Entonces, en los últimos días todo el mundo está repitiendo la palabra esperanza. A mí me llama la atención el abuso de esa palabra. Y me llama la atención el abuso de esa palabra porque no basta decir esperanza, 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 como tampoco basta decir rechazo, rechazo, rechazo. Esto no es un mantra, ¿te dije? Esto no son las letanías lauretanas. Aquellos que tenemos, somos católicos y podemos rezar el rosario, lo que tú quieras, pero no somos, no es la misma cosa. ¿Ya? Tú no construyes una proyección de una emoción repitiéndola. ¿Ya? Eso tiene que llegar y convertirse en una forma de llegar y preguntarte qué te pide eso a ti en un determinado momento. Entonces, no basta decir esperanza. Entonces, yo diría que lo que me gustó lo del Chino Río es eso de volver a tocar una fibra a los chilenos que, ¿para qué estamos con cuentos? El patriotismo chileno en los últimos años ha sido deportivo. Realmente lo único que saca a los chilenos para llegar y disfrutar de la bandera, los colores patrios, los saca en buena la Plaza Italia, no en la mala, es cuando tenemos un triunfo de la Roja, la selección, un deportista destacado, puede ser Tomás González, puede ser el Chino Río, puede ser el que sea, por así decirlo. Pero nos identificamos más con esas gestas que las políticas. ¿Para qué tenemos con cuento? Esa es la verdad. Y eso dice mucho de nosotros, por así decirlo. Porque, por un lado, nos muestra como un pueblo eventualmente con la necesidad de triunfo. ¿No? Un pueblo que quiere llegar y justamente verse efectivamente con alegría de vivir, con disfrutar, en buena, sentirse superándose. ¿Ya? Pero la verdad es de que hoy día estamos en un trance, por así decirlo, en que esto no es un desafío deportivo. No lo es. Es más, nos coloca unos contra otros, por así decirlo. Nos divide. Nos hace recriminarnos. Es muy fácil escarbar ahí lo que no ha hecho el otro. Y tendemos a no entender de que aquí no sacamos nada con llegar y proponernos derrotar a nuestros compatriotas. Porque aquí o salimos todos juntos o vamos a perder todos juntos. Eso yo creo que no está bien explicado todavía. ¿Ya? Cuando tú me preguntas, para que yo no parezca un pastor, ¿ya? Cuando tú me preguntas el acuerdo de la semana pasada, yo te voy a decir con toda sinceridad que ese acuerdo es cierta la crítica que se le hace, de que simplemente reconoce que a nadie le gusta esta constitución. A nadie. Ni siquiera a las personas que quieren llegar y aprobarla. ¿Ya? Este es un proceso político que se desaprovechó y no solamente se desaprovechó, salió mal. ¿Ya? Entonces, la gente que está llamando a apruebo dice que la pueden, justamente es votando a apruebo cómo se va a arreglar. Y ya ellos lo hacen porque antes Rechazo hizo lo mismo. ¿Ya? Rechazo estuvo en la tesis de rechacemos por una mejor, por otra constitución. Se vende la pomada de que es mejor rechazar para reformar. ¿Ya? Entonces hay una apruebo para reformar y hay un rechazo para reformar. Y es más, ha habido un reformar para aprobar. ¿Ya? Que son la gente de Banken, de Cristian Banken, que estuvieron efectivamente diciendo que querían aprobar. Son la gente de la Javiera Pará que pedía que la Comisión de Armonización cambiara este texto actualmente para aprobar. Pero ellos mismos saben que la forma como se dio esta trama se dio mal. Y yo he publicado muchas en mis redes últimamente, y perdón que lo diga así, que yo no creo ni en rechazo para reformar, ni en apruebo para reformar, ni en reformar para aprobar. No, yo creo en la huevada salió mala y punto nomás. Salió mal y punto, así que no tengas miedo, rechaza. ¿Ya? No tengas miedo, tienes el derecho a rechazar. Y al día siguiente de ese plebiscito tenemos un problema, no cabe la menor duda, pero nos tenemos a nosotros. Y vamos a tener que llegar a introducir los incentivos políticos eventualmente para que lo que nos ha llevado a este estado cambie. ¿Te fijas o no? Y
Yo creo que eso se logra más con rechazo que con apruebo, por una razón muy simple, porque apruebo un pie forzado son los chilenos. Esa es la verdad. Es una dinámica de poder. Eso es lo que es. Ya quedó atrás el tema del estatuto de los derechos sociales, ya quedó atrás eventualmente el tema de vivienda, ya quedó atrás el tema de las pensiones, la salud, ya quedó atrás el tema de las aguas, ya quedó atrás eventualmente el medio ambiente, incluso la garantía a los animales, ¿te fijas? Ya quedó atrás todas esas cosas, ¿no? Aquí lo que está en juego en este momento es el régimen de poder. Es cómo se va a dar las mediaciones entre nosotros, ¿ya? De eso se trata cuando hablamos de los quórums, de eso se trata cuando hablamos del unicameralismo, de eso se trata cuando hablamos de la plurinacionalidad, de eso se habla cuando estamos hablando de el diseño del Poder Judicial, de eso se habla eventualmente cuando estamos hablando de todas las cosas que enredan esta discusión, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes este acuerdo que no los dejó satisfechos a la gente de apruebo, porque se dividieron al día siguiente, ¿ya? Y el más destacado, que un poco sepulta su propio acuerdo, era Guillermo Teillier. Entonces Guillermo Teillier termina firmando un acuerdo que se permite llegar y decir que no lo va a cumplir, ¿ya? Y ahí inmediatamente tú habrías dicho se cierra el tema actualmente, ¿ya? Problema de ellos, por así decirlo. Y yo por eso le dije a varias personas, no se metan en esta discusión, déjenlos. Déjenlo, su cuento, ¿ya? Y ahí sale Ricardo Lagos para llegar y destacar el acuerdo. A revivir el acuerdo después de que Guillermo Teillier lo había sepultado. Entonces, yo lo único que te quiero decir que yo soy parte de una generación que vivió con Pinochet, ¿ya? Y no solamente vivió con Pinochet, sino que ganamos el no en el 88 y tuvimos que soportar a Pinochet hasta el 97. Y no solamente el 97, después tuvimos que llegar y soportar a Pinochet en Londres, ¿ya? Tuvimos que soportar que Pinochet quería volver al Senado. Tuvimos que soportar eventualmente... Mira, hasta que se murió Pinochet, eventualmente Pinochet seguía siendo tema. Y no solamente hasta que se murió, hasta después. Pinochet fue el gran fetiche político que vivió a mi generación, ¿ya? Entonces, yo lo que he dicho a muchas personas es de que este proceso constituyente va a ser lo que va a dividir la generación actual. Llevamos desde el año 2009 en este tema, y en vez de zanjarlo, porque ya en 3 semanas más deberíamos estar cerrando el tema constitucional y pasando a otra etapa en la vida política del país, no es así, ¿ya? Y no es así nomás, no es así. Y yo estoy convencido actualmente que lo que viene, y yo se lo he dicho, tú mismo lo refriego actualmente en muchas oportunidades cuando digo en mis conversaciones con Javier Macaya, con Luciano Cruzcoque, con Marcela Cubillo, con Gonzalo Cordero, yo les decía, ustedes no pueden generar la expectativa de que vamos a tener una constitución a 6 meses después de un rechazo. Porque eso no se va a cumplir. No va a ser posible. Es una mentira. Al revés, los grupos que van a estar jugando aquí eventualmente van a tener el deseo de seguir efectivamente con este tema, ojalá mucho tiempo. Que siga arriba de la mesa y que de alguna manera se baraje. Pero ese no es el principal problema que es lo que vamos a tener. El principal problema que vamos a tener es que después de 3 semanas más, el 4 de septiembre, no hay ningún fusible político para los próximos 3 años. No hay ninguno. No existe. Yo también había propuesto que nosotros aprovecháramos ese artículo 138 de la Constitución, que es parte del acuerdo constituyente, para convocar una elección anticipada. ¿Estamos? Y no quiso la derecha. La única que me acompañó en eso, y lo recogió como ella, así que yo siempre la destaco y todo lo demás, fue la Marcela Cubillo, ¿eh? Y ella no estaba muy convencida, pero lo hizo. Y yo eso lo valoré, porque por lo menos se la jugó. Y le fue bien en los medios cuando se lo reprodujo a distintas personas actualmente, cuando se lo reprodujo a ella, todos esos medios, pero no la acompañó su sector. No la acompañó porque no querían apostar a eso. El gran problema que tenemos es que vamos a seguir teniendo el mismo gobierno que tenemos hoy día. Gretchen, por favor, entendamos este punto. El día 5 de septiembre, el presidente de la República sigue siendo el mismo. El gobierno sigue siendo el mismo, ¿no? Lo peor es que va a ser un gobierno que, dependiendo si se aprueba o se rechaza, si se aprueba, ¿no?,
vas a tener el mismo gobierno con quórums más bajos y con un sistema desequilibrado que le va a permitir hacer lo que le da la gana. Así que por ende no esperes que los grupos que son dominantes en este gobierno se vayan para la casa. Todo lo contrario, se van a quedar ahí adentro. Para hacer lo mismo. Lo mismo. Y si Rechazo gana, va a ocurrir algo parecido. Yo te voy a explicar por qué. Y eso lo dije a Javier Macaya. Porque tú no tienes gente, le dije, para llegar a integrar un gabinete en la eventualidad de que gane Rechazo. Porque lo lógico es que tú ganas Rechazo y no hay fusible, no hay convocatoria de elecciones. Lo lógico y lo que debió haber ocurrido después del 18 de octubre, lo que debió haber ocurrido hace 3 años atrás casi ya, el 2019, era que después del 19 de octubre, Piñera hubiera convocado un gabinete de unidad nacional. Eso es lo que debió haber ocurrido. Pero nadie quería compartir con él ese gabinete. Nadie. No había nadie en el Congreso, en los sectores de la oposición, que estaba dispuesto a llegar y compartir gabinete con Sebastián Piñera. Y eso es lo que va a pasar con este gobierno. Nadie va a estar disponible para llegar y participar. Imagínate que gane Rechazo, nadie va a estar disponible a participar de un gobierno desprestigiado. ¿Te fijas? La apuesta ha sido que no va a ser la UDI o la gente de oposición o la gente de Bópoli o Renovación Nacional la que va a integrar. No, va a ser la gente de Lagos la que va a integrar. ¿Estamos? Esa es la tesis. La tesis es que vamos a tener más Mario Marcel, por así decirlo. Y eso tampoco va a ser así. Porque esa gente, en vez de llegar y abrir disposiciones en la izquierda, hace todo lo contrario. ¿Ya? Genera recelo, reacciones, no les caen bien. Eso es lo que les pasó en estos días cuando Felipe Arbós, la Jimena Rincón, eventualmente la Javiera Pará, hacen una franja copiando el no del 88. Y eso genera molestia, al punto que los que estaban en la propuesta creativa de la franja del no sacaron toda una declaración. Jaime Aguirre, Eugenio García, Eugenio Tironi, todos sacaron una declaración diciendo no abusen de nosotros, porque no tiene nada que ver esta cosa con lo que fuimos nosotros. Te voy a decir una cosa, yo peleo con ellos todos los días, pero tienen toda la razón, por así decirlo. Entonces les salió mal, efectivamente, ese abuso publicitario, por así decirlo. Es más, Felipe Arbós eventualmente tenía 10 años, eventualmente, o 16 años, eventualmente, cuando se dio el no. Así que no participó de esa gesta política. Así que no podía llegar y ser una persona que participó entonces, que estaba llegando y diciendo, ahora hago esto. No le correspondía. Es como si yo apareciera vestido del uniforme de la Fuerza Aérea Inglesa y me atribuyera la batalla de Bretaña contra la Luftwaffe, efectivamente, para salvar Londres, eventualmente. ¿Te fijas? Nada que ver, ¿te fijas? No era mi pelea, no es lo que me tocó, ¿te fijas? Entonces, lo que yo te quiero tratar de plantear es que nosotros tenemos que llegar a identificar lo que nos toca. Y lo que le toca a Chile el 5 de septiembre es un país tremendamente dividido y angustiado con una crisis política en donde los grupos no se quieren poner de acuerdo y no lograron aprovechar este proceso político. Entonces, ¿tú cómo construyes esperanza para partir de ahí? Esa es como la pregunta central. ¿Ya? ¿Cómo tú, en vez de repetir la palabra esperanza, actualmente dejas de convertirla en un fetiche y la conviertes en algo que la gente te identifique y diga, ¿sabes qué más? Yo le creo a este gallo. ¿Ya? Bueno, yo te voy a decir, la única cosa que nos va a dar esperanza a Chile es que nos tenemos como pueblo y que ese pueblo tenga poder suficiente para decirle a todos los demás, dejen de joder. Y que tenga el poder suficiente para decir, no nos barajen, no nos sigan manipulando. ¿Ya? A mí me carga la palabra o la frase pónganse de acuerdo, pero en el fondo el grito va a ser resuélvanos los problemas, disminuyan la violencia, resuelvan los problemas sociales, sean capaces al mismo tiempo de llegar y cumplir y dejen de barajarnos. Tomás, fíjate que llevamos 25 días. Disculpa, un segundito. Es que tú justo nombraste al principio el tema del deporte. Y el deporte, en realidad lo que tú dices, como que el patriotismo históricamente fue eso, era en su minuto el Chino Ríos, después Sala con Zamorano, y si ya no teníamos eso, cuando ya empezó a fallar el tema del deporte, de repente tuvimos unos 33 mineros, o sea, un terremoto, ese tipo de cosas. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos? Porque no hay deporte y
gracias a Dios, no hay mineros enterrados ni terremotos, ¿me entiendes? ¿Cómo hacemos otra vez para tener algo que nos una? Pues tú lo acabas de responder. Pero tú lo acabas de responder. Todos los ejemplos que tú has dado son desafíos. Son los problemas que se te tocan y los identificas como tales y los acometes. Lo que pasa es que cuando tú tienes un desafío deportivo, Gretchen, un desafío deportivo es una disputa con otro, ¿ya? Puede ser de otra camiseta, de otro país, puede ser otra cosa, pero es una guerra simulada de otra manera, por así decirlo, una competencia. Y esa competencia naturalmente te hace llegar y desear ganar y hacer derrotar al otro, por así decirlo. Puede ser que eventualmente haya una cosa que no sea una competencia, puede haber un deporte eventualmente de lograr umbrales, por así decirlo, en donde tú compites contigo mismo, pero en el fondo tienes cómo medirlo, ¿ya? Cuando no tienes esos fusibles, Gretchen, cuando no tienes esos fusibles, tienes un problema, porque ya no tienes cómo para llegar y decirle a un gobierno eventualmente, ¿sabes qué más resuelva el problema? Tú tienes que llegar y justamente mostrarle el problema, porque no lo quieren reconocer. Fíjate que Gretchen, llevamos 25 días con aumento sucesivo de casos en epidemia y nadie hace nada. Tenemos un tercio menos de camas críticas de lo que teníamos al comienzo de esta alza. Y es probable que va a seguir la alza porque nadie ha hecho nada con el objeto de contenerla, ¿ya? Entonces, eso demuestra que hay un gobierno que no tiene ningún interés de enfrentar el tema. Al revés, ojalá que no le pidan nada. Eso te dicen que nadie está preocupado del tema, que ya no es tema y que por último esto es una endemia. Y la verdad, todo el tema es así. Fíjate que el comité que ha estado a cargo actualmente de sugerir, el comité de epidemiólogos que ha estado a cargo de sugerir al Ministerio de Salud distintas medidas, viene hace meses, para que tú sepas, promoviendo una quinta dosis para población vulnerable, entendiendo por tal a los adultos mayores, los con enfermedades crónicas y el personal de salud. Y el gobierno no ha tomado la decisión de darlo. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos stock de vacunas. No están. No están. Tú sabes que no están. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que efectivamente te evade eso, y en el fondo te plebiscito sin un motivo para evadirlo, porque en el fondo estamos discutiendo cualquier otra cosa que los temas sociales. Estamos discutiendo si es que la Carol Cariola eventualmente llama a empadronar las casas. Estamos discutiendo actualmente estrategias electorales. Fíjate, eso es un tema. Y es lo que me reta a mí este amigo mío, ¿ya? Porque yo lo que quiero hacer cuando yo discuto estas cosas contigo, con quien sea, es llegar y decir que nunca nos había ocurrido, ni para el no del 88, ni nunca, que a 20 días de un plebiscito de esta naturaleza, con estas repercusiones, tengamos una discusión en público estratégica. Nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido. Nunca. Aquí lo que debiéramos estar hoy día, a esta fecha, es tener la sensación de que las encuestas van upa chalupa eventualmente, que aquí rechazo ya alcanza, ya despegó a tal nivel que está despegado actualmente de apruebo, que de alguna manera estamos hablando acerca de qué vamos a hacer cuando ganemos. Eso es lo que debería ser el tema, ¿no? ¡No! Pepe Out está escribiendo una minuta haciendo proyecciones de la segunda vuelta y cómo se comportaría región por región. Si tú te das cuenta que ahí te das cuenta que estos tipos les falló su estrategia, tienen un problema. Y por eso yo destaco al Chino Río, porque el Chino Río debería ser uno de los rostros de rechazo, ¿no? Pero no lo es. Él hace su propio video, él hace su propia cosa. Y él hace su propia cosa actualmente para llegar y justamente decir, yo no puedo llegar y quedarme callado en esto. Y yo tengo que llegar y decir, además, valiente el gallo, porque la verdad la cosa es que tú comprenderás que es una figura deportiva que nadie le gusta llegar y justamente ver involucrada en divisiones políticas. Entonces, el hecho de que él salga por rechazo le va a enemistar con gente que lo admira como deportista actualmente, pero que está por apruebo. Van a decir, se van a incomodar con él, ¿no? Se van a incomodar con él. Y él se la juega. Y él se la juega igual. ¿Te fijas o no? Esa cosa yo la encuentro muy elocuente. Acaba de ocurrir que Álvaro Rudolphy acaba de escribir una carta por rechazo y ya una cantidad de actores se le tiran encima absolutamente y lo tratan mal, por así decirlo, efectivamente. Y llegan y justamente lo tratan de descalificar. O sea, el hecho de llegar y salir por una opción te genera costo, no te genera ninguna simpatía, te genera costos, por así decirlo. Entonces, lo que tú tienes que llegar y sobreponerte y preguntarte ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para pelear? ¿Para llegar y granjearte enemigos? No, nadie hace eso para granjearse enemigos. Si nadie quiere granjearse, sino que las personas llegan a la conclusión de que no se pueden quedar calladas. Que no nos podemos quedar callados.
que esta cosa es demasiado importante como para dejarla pasar, ¿ya? Y aun cuando uno se granjea enemigos, por así decirlo, tiene que llegar y hacer algo. Y eso es bien elocuente, ¿eh? Es bien importante porque significa que hay un nivel de compromiso con Chile, hay un nivel de preocupación por esto y también hay una enorme comprensión acerca de que estas cosas generan efectos hacia el futuro, eventualmente que hay que llegar a asumir y hay que persuadirlas, por así decirlo. Y que lo hagan personas que no están en la lucha política es porque tu clase política no está haciendo la pega. Se nos está haciendo la pega, para que estamos con cuentos. Hay una cantidad de pintamonos en esta cosa. Creo que en estos días salió Gino Lorenzini en la franja. ¿Qué tiene que hacer Gino Lorenzini en la franja? O sea, por favor. Entonces, cuando eso es lo que me decía este amigo mío, porque para que yo no me esté robando ideas ajenas, es lo que me decía, compara lo de Gino Lorenzini con lo del Chino Río. Y tiene toda razón. Entonces, cuando yo veía ayer o anteayer a un grupo de guasos en la octava región, ¿ya? En la octava región, reunido en la plaza con todos sus caballos y todo por rechazo, lo encontré preciosa la imagen, porque los tipos actualmente estaban ahí dando presencia. Lo mismo que me gustó un banderazo en Puente Alto. Y también lo destaqué hace pocos días atrás, porque lo encontré bueno. No necesitaba hacer mucha gente, no importaba cuánta gente era. Sino que salieron con banderas chilenas, actualmente se detuvieron el tránsito, que tú comprenderás que podría haberse bajado alguien enojado y hubiera podido llegar y decir, no me interrumpa el tránsito, ¿no? No ocurrió eso, fíjate. No ocurrió eso. Entonces, me gustó la onda, me gustó el hecho de tomar, de hacer testimonio. Me gustó la onda de dar testimonio, de decir yo no me puedo quedar callado en esta oportunidad y de llevar esto a la calle de un modo que no genere roncha, de un modo que te haga respetar, de un modo que tenga don de gente. Y voy a decirte por qué estoy usando la palabra don de gente. Que tenga eventualmente aplomo, pero además que genere carisma, que genere, fíjate que choro esto, me gusta esto. Y lo digo, ¿por qué digo don de gente? Porque ayer a mí me produjo indignación en un acto de la minería, actualmente Gabriel Boric, haciendo una reflexión sobre San Lorenzo. Entonces, ahora Boric, después de haber recitado poemas en Vicuña, cuando balearon al camionero en Coyipulli, no sé si te acuerdas, hace unos pocos meses. Después de que teníamos a este personaje, eventualmente poco menos que con brownie, eventualmente con una taza de brownie en una cadena nacional, en La Moneda. Después de que lo teníamos eventualmente llegando y chapuceando en un charco, actualmente en La Moneda, ahora lo tenemos hablando de San Lázaro, de San Lorenzo. Y además se equivocan su mención a San Lorenzo. Yo decía, este tipo está loco. Entonces, cuando tú tienes al tipo que debería estar dedicado a identificar los problemas del país, las angustias del país, tratar de sublimarlas y tratar de bajar las angustias de ellos, lo tienes dedicado a hablar de cualquier otra lecera. Entonces, ahí tienen que salir, ¿quiénes? Ahí tienen que salir los Chinos Ríos, ahí tienen que salir los Álvaro Rudolphy, ahí tienen que salir efectivamente los actores, las distintas personas a decir, yo no me puedo quedar callado. Eso para mí es esperanza. ¿Por qué es esperanza? Porque es testimonio. Eso es para mí algo que me levanta ceja y me anima. ¿Por qué? Porque significa no quedarse en una posición cómoda. Significa llegar incluso a estar dispuesto a ser incomprendido y a recibir mala vibra y a recibir descalificaciones. Y además hacerlo tan bien, de un modo que de alguna manera nadie puede llegar y decir, ¿a quién le podría llegar y molestar que el Chino Río haga? ¿A quién le podría molestar efectivamente que Álvaro Rudolphy haga esto? Son solamente personas que sienten que esos testimonios tienen impacto y les molesta. O sea, yo no victimizo, a mí me carga victimizar. Tú sabes que yo no le hago la victimización. Tú sabes que a mí me cargan los lloricones actualmente, me carga. Pero me carga, así que por ende yo no hago esto para llegar y decir, oh, pobre Álvaro Rudolphy, oh, pobre. Creo que el Publimetro hoy día publica que su pareja está por apruebo, él está por rechazo, entonces esto es
ahora una teleserie de un triángulo de amor que está dividido por el plebiscito. Tú comprenderás, cuando yo veo eso, a mí me indigna, por así decirlo. Y me indigna porque esto no se puede frivolizar a ese punto. Esto es muy importante lo que está ocurriendo en el país. Y no solamente es importante, sino que va a tener muchas consecuencias. Yo también por eso, y con eso te cierro la reflexión, yo sigo contrario a aquellas personas que han tratado de agitar desde el rechazo eventualmente en esta etapa el tema del fraude. No, porque no hay fraude. Yo creo que este plebiscito es lo más injusto que hay. Yo creo que este plebiscito está desequilibrado. Yo creo que el abuso del gobierno en la intervención electoral es grosero. Yo creo que Cervel no ha hecho su pega. Yo creo que además hay mala fe. Yo creo que vamos a tener problemas ese día, efectivamente. Yo no tengo ninguna duda eventualmente. Sino que porque no puedes convocar a los chilenos a votar. No puedes convocar a los chilenos a votar si tú le estás diciendo al mismo tiempo que vamos a sufrir fraude. No puedes. Si tú los convocas a votar y dices, juguémonos por rechazo, tenés que apostar al proceso político, te vaya bien o te vaya mal, ¿ya? Y tienes que llegar y apostar a ganar, no por el margen pequeño, sino que tenés que ganar en toda la línea. Fíjate que recién están empezando compañeros míos a decirme que están recibiendo invitaciones a ser apoderados de mesa. Recién. Se necesitan 40.000. Y tenemos solo 3 semanas para tenerlo. Entonces, y además, alguien que está muy involucrado en esta campaña me decía, Tomás, ¿para qué te quejáis si estamos armando los apoderados? Entonces yo le decía a él, ¿sabes lo que pasa? A esa persona le dije, realmente los apoderados no te van a detener el problema. Necesitáis 40.000, pero el verdadera importancia de tener apoderados y haberlos tenido temprano y no tenerlos ahora, era de que era una forma de darle calle al rechazo, era una forma de convocar al compromiso político y al compromiso con el plebiscito y con rechazo de gente que quería hacer algo, que quería hacer algo, dentro de lo que podía, ¿ya? Mientras los otros están en la tele, en los matinales, peleando, dándose sus análisis, todo lo que tú quieras, tú tenías que darle una respuesta concreta a la gente para poder llegar y decir en qué puede ayudar, ¿en qué puedo ayudar yo? ¿Ya? ¿En qué puedo ayudar yo? ¿Ya? Y esa era una forma de hacerlo, ¿te fijas? Es una forma de hacerlo. Te quiero decir que para el no del 88, una de las cosas más importantes en esa oportunidad ni siquiera era tenerlos apoderados, era capacitarlos. Yo fui a dar clases y charlas de cómo ser apoderado, has de saber. ¿Ya? Había que preparar a la gente en ser apoderado, porque no había experiencia, si no habían habido elecciones en 17 años en ese entonces, si la gente no acordaba cómo hacer estas cosas. Entonces, lo que yo te quiero... Además, no existían partidos políticos, así que por ende no existían apoderados, ¿no? Existían vocales, solo vocales. Los apoderados existieron cuando se hizo la ley de partidos. Y eso fue solo para el plebiscito del 88. Entonces, lo que te quiero tratar de decir a ti, efectivamente, es de que, en buenas cuentas, aquí hay que darle calle, carne, hay que llegar justamente en pocos días a hacer algo que disminuya las angustias de los chilenos y les dé esperanza. Y la única manera que le vamos a dar esperanza es dándole un sentido de identidad, camiseta, que al mismo tiempo puedan sentirse parte de algo, que se puedan sentir parte de algo esas personas, y puedan sentir que están participando de un modo que les permita resolver sus angustias, no agitarlas para empeorar sus angustias. No sacan nada, te voy a dar un ejemplo, no sacan nada convocando a la gente a la calle para ir a pegarle un puñete a la gente de aprueba, o ir a defenderte de los ataques de la gente de aprueba. No sacan nada. Por eso todos los actos en el plebiscito de entrada adelante de la escuela militar eran dementes, por así decirlo. ¿Ah? Esas cosas de Sebastián Iglesias, ¿te acuerdas de Sebastián, ¿cómo se llama? Sebastián Iglesias, creo que se llamaba, de Sebastián, ¿cómo se llama ese que lo metieron preso actualmente? ¿No? Que usaba estos escudos. Izquierdo. Izquierdo. Estos escudos que hacía, era de loco. Tú no puedes llevar a la clase media en un país como Chile a la guerra. Tú como político no puedes llevarlo, ¿sabes qué más? Vamos a agarrar armas. Por eso Yaitul es un delincuente que hay que enfrentarlo. Y no solamente a él, sino que a toda su organización criminal. Es una asociación ilícita. Por eso yo destaqué ayer, el abogado sale con fotografía con Ricardo Román. Con Ricardo Román, su abogado, actualmente un poco menos que llegando y tratando de arreglar la perdiz de lo que había dicho respecto a las declaraciones de que el robo de madera era para llegar y financiar armas. ¿Estamos? Lo que te quiero decir es que tú no puedes llamar a la clase media a una guerra, tienes que llamarla justamente a la base.
los tienes que llamar a la no violencia activa, los tienes que llamar a un testimonio por Chile. Por eso me gusta que un deportista lo haga, lo tienes que llamar a ser el número 1 del mundo. Tienes que llegar Chile como número 1, tienes que llegar y darle esperanza de esa manera, una especie de épica, de una épica que los invite a hacer un testimonio, dentro de lo que puedan, simple, pero que de alguna manera llegue justamente sublime angustias y sublime esas ansiedades. Ese es el desafío que tenemos. Y yo temo que si no lo logramos, o lo logramos actualmente para el plebiscito, lo que yo creo que es una tarea que nos va a acompañar por los próximos 3 años. Y nos va a acompañar porque ahí es donde se juega el verdadero liderazgo. Ese es el liderazgo que viene, por así decirlo. O sea, mientras Gaspar Rivas se ponga la chapa de sheriff, tenemos que ir otros diciendo, mire, esto no lo va a resolver un sheriff, lo va a resolver el pueblo de Chile. Y lo va a resolver eventualmente un pueblo de Chile en buena onda, que de alguna manera resetúe el país de una forma determinada. No lo va a resolver el mago de Oz como pastor religioso, hablando de San Lorenzo. Eventualmente. No lo va a resolver eventualmente Guillermo Teller, eventualmente tratando de barajar un acuerdo. No lo va a resolver el señor Astrid, el señor Stingo. No lo va a resolver la señora Carola Oliva o Carol Cariola. No lo va a resolver el ministerio tal, el señor George Jackson. No lo va a resolver tampoco eventualmente los parlamentarios. Lamentablemente debieron resolverlos ellos, pero no lo van a resolver. Sí, ¿para qué estamos con cuenta? No lo van a resolver. Es como no lo van a resolver, entonces tiene que resolver el pueblo de Chile. Y ese es el liderazgo que tienes que ser capaz de alguna manera de cristalizar. Oye, Tomás, y en realidad llevándote a otro lado en el caso que ganara el rechazo, ¿quién va de alguna manera a capitalizar ese triunfo? ¿Alguien va a capitalizar? No, yo no creo. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido? Eso fue todo el alegato que he hecho durante meses. Tú tienes que convertir el plebiscito con una oportunidad de reciclarte. Cuando yo digo reciclarte, tiene varias consecuencias el reciclarte. El primer reciclamiento, Gretchen, que tienes que hacer es que tienes que convertir, mira, te lo voy a decir al tiro, tienes que convertir a gente que produce antipatía, como la Tere Marinovich, y tienes que de un modo creíble, ¿ya? Volverla en una persona que de alguna manera aprendió y que proyecta la idea que aprendió. Tú tienes que convertir al señor Christian Banker, que en vez de llegar y estar colocándose, por así decirlo, en una otra, y tienes que llegar y darle un relato tal que haga creíble que el tipo eventualmente aprendió. Tú tienes que llegar y colocar eventualmente a un conjunto de gente que hace show y darles credibilidad. Yo he usado mucho el ejemplo de la Evelyn Matei. No hay nada peor que haber agarrado a la Evelyn Matei, que es una buena persona. Cuando yo critico a la Evelyn Matei en estas 3 cosas que te voy a decir, no es porque me caiga mal, es porque me cae bien. Es una tremenda líder política actualmente que tiene efectivamente su propia tribuna y que puede llegar y justamente contribuir. Pero no ha dejado de cometer errores en esta pasada, ya ha cometido 3. El primer error que cometió en Tolerancia Cero cuando llegó y justamente promovió un nuevo plebiscito después del plebiscito. El segundo fue el viaje a Colchane y el sit-in que hizo adelante el consulado de Venezuela en su propia comuna. ¿Ah? Y el tercer mal manejo de ella es cuando está con Tomás Mochati, eventualmente Tomás Mochati en 100 indecisos, y ella le dice, ¿y usted dónde compromete a la derecha? Y ella no sabe qué decir. ¿Te fijas? Eso es una demostración de gente que no se recicla y que las echas a perder porque las manoseas. Por eso he dicho que esta semana ya ni siquiera sirve un vocero. Si tú haces que a mí me inviten a un programa de televisión, Primetime TV, por ejemplo, con la única persona con la cual yo lo hubiera hecho, con Marcela Cubillo, que ella y yo vamos, ya casi 3 días antes del cierre de esta elección, eventualmente llegar, cualquiera nos va a preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué llegan ahora a esta cosa? ¿En qué pueden ustedes hacer una diferencia en relación a lo que ya hemos venido escuchando hasta ahora? Y tienen toda la razón esa pregunta. Pero toda la razón. Pero tendrían toda la razón. Entonces, aquí esto no lo resuelve, esta especie de pecha por aparecer y aprovecharse de este plebiscito fue un error. Había que usar este plebiscito todo para lo contrario, para demostrar que estás en otra onda. Segunda cosa que significa reciclarte, significa que tienes que... Esto es lo mismo que ocurrió para el no y lo mismo que le pasó a los ingleses con los Tories, ¿eh?
con el plebiscito el 2016. Lo mismo. Tú tenías que lograr, en el 2016, el triunfo de Brexit significó que los Tories siguieron gobernando. Han gobernado 12 años, fíjate, 12 años. Pero cambió la estructura de gobierno. Se va el señor Cameron, fracasa la señora May y entra Boris Johnson. Y ahora acaba de fenestrarse Boris Johnson, eventualmente. Pero lo que te quiero decir, no son las mismas personas. Y no solamente no son las mismas personas, son distintos elencos, por así decirlo. Y representan distintas cosas, por así decirlo. Bueno, lo mismo ocurrió con el no. Nosotros aprovechamos el no para llegar y generar otra onda política y al mismo tiempo otro marco político, otra alianza política. Nosotros hasta la fecha éramos la alianza democrática. Y eso es lo que he tratado de decir que es lo que rechazo. Rechazo es Piñera más Lago. Eso es el equivalente a lo que nosotros éramos la alianza democrática. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Yo fui secretario ejecutivo de la alianza democrática, el tercero. Primero fue Pickering, Guillermo, después fue Jorge Vive y después fui yo. Y yo te voy a decir que yo fui el último secretario ejecutivo de la Alianza Democrática antes de que pasó a ser la concertación de partidos por la democracia. Y yo te voy a decir una cosa, yo me entretuve mucho en la Alianza, pero la Alianza era una superestructura, no servía para nada, no servía para ganarle a Pinochet, no servía para gobernar. Lo que fue el no, fue el comienzo de la concertación de partidos por la democracia, y eso lo entendió Elwin. Y lo entendió Elwin porque entendió que la alianza no servía para eso. Necesitabas otra estructura política, necesitabas otra gente, necesitabas un abanico más grande, por así decirlo. Y era correcto eso. Bueno, tú necesitabas en este plebiscito llegar y hacer ¿qué? Esto es lo que voy a decir. Ya no tener varios rechazos, sino que la disposición, escúchame, la disposición a un tipo como yo, que venía del no, a sentarme con una persona del sí como Marcela Cubillo. Y estar dispuesto a ir juntos y dar la cara juntos. Al principio nos habían sacado la mugre, no importa eso. Sino que habríamos demostrado a través de ese gesto eventualmente que ya está en otra onda, se está fraguando en el país, eventualmente también otro mono político. Y otro mono político que no solamente es un grupo de poder, sino que significaba también otro relato, otra gente y otro centro político. Y eso te sumaba a las Tere Marinovich, eso te sumaba incluso a la gente de la izquierda, lo que sea, en tanto estuvieran dispuestos a ese otro mono. En tanto estuvieran dispuestos a ese otro mono. Y obligaba a los que asumíamos ese liderazgo político actualmente a llegar y a entender que el público objetivo del país era otro. No eran los Sebastián Izquierdo con su escudo, no eran eventualmente la gente gritando fraude, no era la gente eventualmente yendo a pelear con inmigrantes en Colchane, no era era otro Chile, por así decirlo. ¿Te ves? Ya. Entonces, yo te he dicho, cambiar el tono, cambiar los actores, ser capaces de demostrar otro abanico político, por así decirlo, eso es reciclamiento, por así decirlo. Y asumirlo, pero no quisieron. Y no quisieron, por eso los tipos decían varios rechazos, porque les permitía seguir iguales. Y les permitía de esa manera, y al final ellos decían, nos vamos a invisibilizar porque vamos a poner a puros NN, gente que no los conoce nadie, por así decirlo. Pero el problema que tiene eso es que era mentiroso. Porque los NN que no colocaban eran monigotes, eran peones, eran absolutamente personas ahí, efectivamente, pintamonos, por así decirlo. Y esos pintamonos representaban a grupos que no querían soltar la manija. No querían soltar la manija. Por eso esto es un plebiscito manejado, el rechazo está manejado hasta el día de hoy por empresarios, por intereses empresariales. Eso termina jodiendo ¿a quién? A Christian Banken, el poeta, el literato, el crítico literario, actualmente, que efectivamente todo el mundo dice y que se viste casi como actualmente con bufanda, por así decirlo, de una manera como que denote lo mismo que Boric, esta cosa media atorrante, eventualmente media precaria, media callejera, por así decirlo, cuando en realidad no es callejero, po. O sea, lo mismo lo que hizo Oscar Guillermo Garretón, que con charango en mano en la UP, ¿te acuerdas? Charango en mano termina a cargo de la Telefónica actualmente. Está a cargo de la Telefónica. Entonces la cosa no es sincera, ¿te fijas? No es sincera, no es real. Por eso me gustaba el Chino Ríos también hoy día. Porque aparte con todo su tatuaje, no era Sichel mostrando su tatuaje. Si tú ves los brazos del Chino Ríos, en realidad, para serte sincero, no hay forma de esconder los tatuajes del Chino Ríos. Tú no los puedes esconder, aunque los pusiera hasta acá arriba, actualmente. ¿Ya? No tienes cómo. Si lo que te quiero decir, el tipo es lo que es. El tipo es lo que es, no se viste de otra manera, no se disfraza. Es lo que es. Bueno, tú tenías que de alguna manera, Gretchen, lograr en esta oportunidad demostrar que somos lo que somos.
Chile es lo que es. Tenemos un forro, tenemos una cagada, tenemos un problema, pero vamos a salir adelante porque somos lo que somos. Si tú hacías eso, la gente te hubiera de alguna manera llegado mirado distinto. Entonces tú me preguntas a mí, ¿quién va a poder rentabilizar esto después? Yo te repito, la fragmentación va a seguir existiendo exactamente igual, así que por ende eventualmente tú vas a tener una cantidad de pintamonos que van a decir, esta es la mía. Eso es lo que has tenido hasta ahora. Los incentivos no están para llegar y decir, díganme qué digo. Ese es el punto. Yo cuando voy a un programa, siempre trato de preguntarle a alguien que me dé alguna idea, por así decirlo, ¿no? Yo no improviso. Incluso el programa hoy día contigo, eventualmente, para no pelear como la semana pasada. Yo la verdad las cosas que efectivamente le pregunto a distintas personas, efectivamente, bueno, dime. Entonces, y la verdad las cosas que yo no improviso. Pero aquí tú tienes una cantidad de gente que dan la idea de que se las saben todas. Se las saben todas. Tú vas a seguir teniendo eso. Tú vas a seguir teniendo a gente pintamonos que va a llegar y decir, aquí vengo yo. Aquí vengo yo. Pero eso ya a esta altura no solamente cansa, sino no sirve. Entonces, lo que viene a la inversa es un vacío político que tiene que ser llenado de alguna manera. Y ese vacío, porque los vacíos siempre se llenan, ¿no? Así que no te preocupes de eso. Pero un vacío político que efectivamente va a exigir dos o tres cosas. El primero de ellos es que entendamos que tenemos un gobierno que no va a atinar. Tiene incentivos políticos para que mantener el conflicto. Van a tratar de seguir manteniéndonos encrispados con una especie de proceso constituyente que va a continuar de alguna manera, efectivamente, con disputas con el Congreso, el gobierno y todo, y van a tratar de alguna manera de que ese sea el juego, lo que te consuma atención, por así decirlo. Pero vas a tener un país con violencia. Yo he descrito lo que yo veo para adelante y lo estamos viviendo hoy día muchas veces, así que no quiero repetirlo. Pero vas a tener esa angustia y aquí lo que hay que tratar de hacer es ponerlo en vitrina eso, de tal modo que sea tan elocuente que nadie se pueda correr de esa realidad. Es el país que nos tocó. Es el país que nos tocó. Yo voy a contar una infidencia. Yo tengo una hija que está en el extranjero. Y yo la echo de menos y aparte de la cosa personal mía y todo lo demás, pero tengo una discusión con ella. ¿Tá? Porque está en una zona de conflicto. ¿Ya? Y la verdad las cosas es que a mí no me gusta que esté en una zona de conflicto en este momento. Y yo, parte de mi discusión con mi hija, eventualmente decirle, ¿sabes qué más? Cuídate, no te metas en tonterías, efectivamente, trata de alguna manera de llegar y justamente... Y estoy encima bastante en ese tema. Pero uno de los temas que efectivamente me inquieta enormemente, eventualmente, es de que yo le digo, mira, si tú quieres llegar y encontrarte a ti misma en conflicto, Chile está lleno de conflictos. Vente para acá. O sea, son los conflictos que te tocaron. ¿Te fijas? ¿No? O sea, está acá. ¿Te fijas? ¿No? Aquí vas a poder encontrarte a ti misma, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte es de que ese es el tema que vamos a tener que decirle a todo Chile. En vez de llegar y estar escribiéndole a Taylor Swift un Twitter, tienes que darte cuenta que se te está muriendo gente en la Araucanía. En vez de llegar y justamente, fíjate que acaban de llegar y atentar contra Salman Rushdie esta semana, actualmente. Y realmente a mí me afectó. Yo tengo mucha sensibilidad por asesinatos o intentos de asesinato políticos. No solamente Martin Luther King, no solamente Bobby Kennedy, no solamente Gandhi eventualmente, sino que el primer ministro japonés recién, bueno, el mismo Salman Rushdie. Y además el tipo que lo apuñala en el cuello y en el abdomen, resulta que efectivamente al momento que se emitió la fatwa por los iraníes hace 30 años atrás, esa persona tenía menos de 10 años. Tenía menos de 10 años. Y la verdad de las cosas, ¿qué tiene que ver él con las pasiones de ese momento? Al punto de que hoy día está yendo atacando actualmente a un tipo en función de la sentencia que un clérigo chiita en Irán llegó y despachó contra él. Yo soy muy sensible a cómo la pasión y el fanatismo político y religioso dura y perdura más allá de los momentos en que se expresa, por así decirlo. Y yo trato de explicarle a la gente que esto no es gratis. No es gratis seguir en Chile agitando el conflicto. No es gratis.
No es gratis que nosotros hoy día creamos que podamos llegar y estirar el acuerdo, ponernos de acuerdo, quedar como iguales y creer de que todo va a seguir igual. No es gratis eso. Esto es una espiral. Y esa espiral normalmente empeora. Si yo lo que quiero decirte es que ese vacío político que yo veo para adelante, por así decirlo, es un vacío que de alguna manera es el que nos toca y que vamos a tener que llegar y llenarlo. Y yo por eso yo repito a todo el mundo, mira, si aquí el desafío es Lincoln, si aquí el verdadero líder político que Chile necesita, porque necesita liderazgo político que no lo tiene, eso, ¿para qué estamos con cuento? Lo necesita, ese liderazgo político es un testimonio tipo Lincoln. Una persona que en un momento sale electa, eventualmente se le divide el país, porque la secesión ocurre justamente con motivo de la elección de Lincoln. Antes no se había producido. Es electo Lincoln y se produce la división de los estados del sur. Se le van. Bueno, y ahí empieza la guerra. Y te voy a decir una cosa con toda sinceridad. Yo creo que aquí tú tienes que llegar y dar un testimonio que sea capaz de no ser pintamono, de no ser ansioso, de no ser, sino muy aplomado para llegar y justamente decir, sabes que más esto no puede dar para más. Yo espero que todos estos años en que por lo menos yo me he encontrado, yo diría, hablándole al desierto, en cierto sentido, y al viento. Y siempre me dicen a mí, Tomás, tuviste razón. Y a mí, cada vez que me dicen eso, hoy día me da más rabia, porque no me sirve que me digan tuve razón, ¿no? Necesito de alguna manera que eso me lo encuentren razón antes, cuando se puede resolver los problemas y no después. ¿Te fijas? Yo espero que este hoyo que tenemos en este instante y los errores que se han cometido hasta ahora, por así decirlo, ayuden a que la gente recapacite y reaccione. Y que de alguna manera entiendan que el forro que nos hemos producido es de tal envergadura que no podemos seguir iguales. Yo te debo llegar y decir que, del mismo modo que la gente de apruebo dice que es más fácil cambiar esta constitución aprobando, yo te debo llegar y decir que va a ser más fácil que ese hoyo se comprenda si gana apruebo que rechazo. Y se va a entender mejor, porque al aceptar la embarrada, está en la embarrada, que yo espero que la cantidad de personas que han cometido errores en rechazo eventualmente hasta el día de hoy, que creyeron que nunca iban a poder perder, nunca, no, si no íbamos a perder, jamás íbamos a perder, ¿cómo puede ser que vamos a perder? Eventualmente, ¿cómo vamos a perder? Ojalá que los tipos eventualmente obliguen a que de alguna manera recapaciten eventualmente y se comporten de otra manera. Y si es que gana rechazo, va a ser más difícil, porque esa gente va a estar envalentonada y va a estar en la misma de siempre, porque si tú tienes a Gino Lorenzini apareciendo eventualmente en la franja, es porque los tipos lo único que quieren es entrar. Tienen a la Jimena Rincón, poco menos que eventualmente efectivamente haciendo un fashion show ahí adentro, efectivamente. Tienes una especie de pintamonos. ¿Y sabes por qué los tiene, Gretchen? Los tienen porque los tipos creen que no tienen cómo perder. Pero hoy día, Pepe Out empieza a demostrar la hilacha. Pepe Out en su diagnóstico electoral empieza a demostrar que ya no le sirven las encuestas. El que hizo hoy día es simplemente una proyección electoral de lo que ocurrió en la segunda vuelta pasada. Y hace unos descuentos y una explicación región por región para llegar a un resultado estrecho. Y yo quedaba al lado de eso, porque significa que Pepe ya está demostrando de que en realidad está preocupado porque las percepciones de triunfo están cambiando. Y eso sabe que para lo que él ha pretendido vender, lo jode. Bueno, yo quiero llegar y decir que todo ese grupito de personas hay que llegar y explicarles que Chile no tiene una democracia como ellos creyeron. No era una democracia estructurada, class, central school policy, una cosa que tú de repente en tu programa de repente enfatizas. Porque tú estás formada en ciencias políticas, tú estás formada actualmente, tú eres parte de una generación de personas que estudió una carrera, Gretchen, te lo digo en buena, que en el fondo trató de alguna manera de llegar y convertir una democracia formal, estructurada, en algo que pudiera funcionar y se pudiera explicar, y se pudiera de alguna manera barajar y trabajar. ¿Ya? Está bien, es tu profesión, es tu vocación, es lo que tú haces. Pero yo quiero llegar a explicar que estás en Chilito, estás en América Latina, y América Latina no tiene una democracia, ninguno de los países de la región. Chile era una excepción, pero ya no la tiene. No hay ningún país de la región de América Latina que tiene una democracia así. Ninguna, pero ninguna. No existe democracias estructuradas tipo Suiza, tipo Inglaterra, tipo Francia. No existe en América Latina. Esto es una cosa muy Macondo. El líder guerrillero que hoy día asume eventualmente la presidencia Petro en Colombia. Esto es el líder indígena que asume eventualmente en Bolivia.
¿Ah? ¿Ah? El guerrillero que llega y termina cerrando iglesias. El guerrillero que termina cerrando iglesias en Nicaragua. El guerrillero que termina cerrando iglesias en Nicaragua. Eso es lo que estamos teniendo. El populista en El Salvador. El populista en El Salvador. ¿Ah? El atorrante, rarísimo pastor, concubino amante, el poeta de Vicuña, actualmente tenemos en Chile. ¿Ah? ¿Ah? Tenemos unas caricaturas de líderes. Y tenemos caricaturas de líderes, efectivamente, Gretchen, porque tenemos pueblos que no están bien estructurados, que no se definen por medios de comunicación tradicionales, que no se definen solamente por juegos de poder efectivamente lógicos, no se definen racionalmente, hay otros juegos que subyacen debajo de eso. Bueno, te quiero decir una cosa, we're back to business. Esa es mi generación, ahí entré yo en política. Yo entré en política bajo Pinochet, sin partidos políticos, sin nada, con violencia, con exilio, con... Well, we're back to business. ¿Ah? We're back to business, por así decirlo. Esa es la verdad. No pretendo irme a mi casa. Tomás, ha sido fantástico escucharte este día lunes. Hemos llegado al fin de este día lunes, así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias a los que estuvieron conectados. Y bueno, falta... ¿Y me porté bien? ¿No peleamos mucho hoy día? ¿No peleamos mucho? Es que hoy día yo me entretuve mucho escuchándote. Y segunda afirmación, ¿tú me puedes decir, yo no he desesperanzado a nadie de no votar por rechazo hoy día, la próxima semana? ¿O nada. Ya. No, porque me preocupa, porque yo no tengo ganas de perjudicar al rechazo, pero tú me prometes que yo no he hecho nada malo para rechazo. Ya. No. No. Ya, bueno, está bien, muy bien. Ya. Los dejo a todos invitados a que se suscriban al canal de Tomás, hasta que se suscriban a este canal y por lo menos en este canal nos vemos mañana a las 10 de la noche. Así que muchas gracias a todos y cariños. Bueno, un beso grande. Chao, chao, chao. Aquí va a saltar ahí y acá.